Hola, buenos días. Bienvenidos a esta recta final de la presente semana que promete ser cuando menos interesante dado los datos macroeconómicos que vamos a conocer en la jornada de hoy y en la jornada de mañana viernes. Para el día de hoy ya hemos conocido a las 0,30 GMT la tasa de desempleo en Australia, que ha salido una décima peor que el mes anterior. Estaba en el 5,1 y ha quedado en el 5,2, un poquito peor de lo esperado. A las 8:15 GMT vamos a conocer el IPC en Suiza. A las 11 GMT la producción industrial en Alemania y luego ya viene el plato fuerte del día. A las 12 GMT, decisión de tipos de interés en el Reino Unido. A las 12:45 vamos a conocer la decisión de tipos de interés en la zona euro y atentos porque a las 13:30 tendremos la rueda de prensa del presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi. Atentos, 13:30 GMT, el principal horario a vigilar en la jornada de hoy. También a las 14 GMT se van a publicar la tasa de tipos de interés en Canadá. Atentos con los cruces del dólar canadiense. Bueno, soy Jesús Ángel Benito y a las 6:10 del horario internacional GMT del día de hoy, 8 de marzo de 2012, vamos a ver cómo están las cotizaciones de los principales pares de divisas. Bueno, tenemos el euro dólar, que parece que esta mañana está un poquito animado. El precio de apertura para la jornada lo tenemos en el 1,3141 y cotiza al alza. Se ha posicionado de momento por encima de la primera resistencia de categoría intermedia que tenemos para el día de hoy en el 1,3172. Atentos al nivel del 1,3193 porque nos pasa muy cercana la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que fue quebrada el pasado martes a la baja. Atentos porque esta doble barrera seguramente ejerza bastante fuerza de resistencia sobre la cotización del par en la zona del 1,32. Exactamente en el 1,3193 tenemos la congestión de mediano plazo y el nivel que respeta siempre la cotización del par. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,3222. La siguiente más importante del día, nivel delimitado de temporalidad mensual con gestión de precio histórica, 1,3265. Desde ahí tenemos un recorrido bastante interesante hasta la siguiente resistencia de categoría intermedia, 1,3316. La siguiente importante de mediano largo plazo en el 1,3368 y la última que le vamos a colocar para la jornada de hoy muy alejada ya de la cotización actual en el 1,3406 a 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo vamos a colocarle principales soportes para la jornada. En primer lugar, debe de posicionarse por debajo del nivel que ya ha superado en la sesión asiática al alza. 1,3172 se nos ha convertido en el primer soporte de categoría intermedia. Desde ahí nos vamos al precio de apertura de la jornada, 1,3141. Muy cercano al nivel de precio de apertura tenemos el 1,3124, nivel delimitado de temporalidad diaria. Entre el 1,3141 y el 1,3124 se nos ha formado una franja de 17 puntos que desde el equipo de Forex Índices la hemos delimitado esta mañana como zona muerta inoperable, es decir, entre el 1,3141 y el 1,3124, nivel de temporalidad diaria, no aconsejamos introducir operaciones al mercado. Zona muerta inoperable para el día de hoy, tan solo si se posicionara claramente por debajo del 1,3124 podríamos ir a buscar el siguiente nivel de soporte importante delimitado de temporalidad diaria, 1,3085. Desde ahí nos vamos a buscar tres soportes de categoría intermedia. El primero lo vamos a encontrar en el 1,3042. El segundo lo tenemos en el 1,3010. Otro ya por debajo del 1,30, exactamente en el 1,30, en el 1,2967, y el principal soporte del día indiscutiblemente lo tenemos en el nivel de precio de apertura anual 1,2936, que sería el objetivo bajista para la cotización del par entre el día de hoy y la jornada de mañana. Repito, por la parte de arriba como resistencia inmediata
delimitada de temporalidad diaria 1.3193, por la parte de abajo soporte inmediato 1.3172. Entre esta franja de 21 puntos está la clave de la operativa del par. No olviden la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo, que fue quebrada a la baja el pasado martes día 6 y que puede ir a realizar pullback sobre la misma. Será clave también este movimiento de retroceso si es que lo realiza la cotización del par. Bueno, vamos con el dólar yen. Dólar yen, movimiento alcista. Los ánimos inversores esta mañana parece que están un poquito positivos y bueno, vamos a ver qué es lo que nos depara la jornada. En estos momentos el par dólar-yen está testeando el precio de apertura de la jornada, que lo tenemos en los 81.35. Está intentando posicionarse por encima del mismo. En caso de que lo consiga, iríamos a la siguiente resistencia de categoría intermedia, en los 81.55. Desde ahí nos vamos a la siguiente de la misma categoría que la anterior, 81.84. La siguiente barrera de resistencia la vamos a encontrar en los 82.05, delimitada de temporalidad diaria, y desde ahí tendríamos un recorrido bastante importante hasta el siguiente nivel de resistencia delimitado de temporalidad diaria en los 82.52, a 115 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo se nos ha formado una franja que la vamos a delimitar como zona muerta inoperable para el día de hoy entre el precio de apertura de los 81.35 y el nivel clave de los 81.25. Es una franja de 10 puntos, repito, que delimitamos como zona muerta inoperable, y tan solo si se posicionara por debajo del nivel clave de mediano largo plazo de los 81.25 iríamos a buscar el siguiente soporte de categoría intermedia, 81.05. Desde ahí nos vamos al siguiente soporte de la misma categoría que la anterior, 80.86. Un poquito más abajo nos encontramos con el siguiente, también intermedio, 80.54, y el principal soporte del día, sin duda alguna, 80.15, delimitado de temporalidad trimestral con gestión de precio histórica. Repito, por la parte de arriba, primera barrera de resistencia de categoría intermedia, 81.54, por la parte de abajo 81.25, nivel de mediano largo plazo. Vamos con el siguiente par, libra dólar. Movimiento alcista, el que mantiene la cotización de este par con respecto de su nivel de precio de apertura, que para la jornada de hoy lo tenemos en el 1.5731. Se ha posicionado incluso por encima del nivel clave de temporalidad diaria del 1.5748 y en estos momentos está rebotando en una resistencia de categoría intermedia en el 1.5768. Atentos a este nivel en caso de que consiga posicionarse por encima del 1.5768, iríamos a buscar otra resistencia de categoría intermedia en el 1.5791. Desde ahí tenemos un recorrido bastante interesante hasta la siguiente resistencia delimitada de temporalidad diaria, 1.5824. La siguiente resistencia de categoría intermedia la tenemos en el 1.5851. Un poquito más arriba nos encontramos con otra resistencia delimitada en temporalidad diaria, 1.5901, y la última para la jornada y más importante, 1.5960. Recordemos este nivel como ejerció claramente de resistencia la semana pasada. Atentos al mismo. Por la parte de abajo, si la cotización del par rebotara en el nivel de resistencia de categoría intermedia que está testeando en estos momentos, en el 1.5768, iríamos a buscar como primer soporte inmediato delimitado de temporalidad diaria 1.5748. Desde ahí iríamos al precio de apertura de la jornada, en el 1.5731. Quebrado el mismo, nos encontramos con un soporte de categoría intermedia en el 1.5707. Desde ahí nos precipitamos hasta el nivel de temporalidad diaria del 1.5676, otro soporte de categoría intermedia en el 1.5635. El siguiente y más importante de la jornada, 1.5604, otro soporte de categoría intermedia en el 1.5574 y el último de mediano largo plazo en el 1.55
40 a 220 puntos de la cotización actual. Repito una vez más, por la parte de arriba, resistencia de categoría intermedia que está testeando en estos momentos 1,5768, primera barrera de resistencia inmediata a batir. Por la parte de abajo, nivel de temporalidad diaria de mediano plazo 1,5748 como soporte inmediato. Vamos con el par euro-yen. Movimiento alcista el que mantiene la cotización del par a estas horas. Vemos como desde su nivel de precio de apertura ya avanza en, perdón, en positivo. La apertura del día de hoy, el precio de apertura lo tenemos en los 106,91, cotiza al alza, se ha posicionado por encima de un nivel clave de temporalidad diaria 107,10, atentos al detalle. La primera resistencia que se va a encontrar la cotización del par de categoría intermedia la tenemos en los 107,32. Desde ahí, recorrido alcista hasta la siguiente resistencia delimitada en temporalidad diaria 107,62. Atentos a la doble barrera y principal resistencia para la jornada de hoy. Nivel clave de temporalidad diaria 107,85 que nos coincide con la línea de tendencia bajista de mediano largo plazo que nos viene desde los máximos históricos. Repito, atentos, será la principal resistencia para el día de hoy. 107,85. Desde ahí un recorrido amplio hasta la siguiente resistencia de categoría intermedia. 108,34, 50 puntos de recorrido. Desde ahí nos vamos a la siguiente resistencia de mediano largo plazo, 108,65 y la última para la presente jornada delimitada de temporalidad diaria en los 108,16, prácticamente a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, la primera barrera de soporte la tenemos delimitada en temporalidad diaria. Como apreciamos en la imagen, 107,10, primera barrera de soporte. Desde ahí nos vamos al precio de apertura de la presente jornada, 106,91 de categoría intermedia. La siguiente barrera de soporte de la misma categoría, 106,66. La principal barrera de soporte, sin duda alguna, 106,40, a nivel de congestión histórica de temporalidad trimestral. Desde ahí nos vamos al siguiente soporte de categoría intermedia, 106,12. Otro de la misma categoría lo vamos a encontrar en los 105,82, prácticamente en los mínimos de la presente semana, 105,82. Un poquito más abajo tenemos nivel de temporalidad diaria, 105,50, importante también este soporte, y luego ya nos precipitaríamos hasta la línea de tendencia alcista de corto mediano plazo que nos viene desde el 16 de enero del presente año, que nos pasaría sobre los 105,20 a 200 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, primera resistencia inmediata a batir 107,31. Por la parte de abajo, primer soporte a batir delimitado de temporalidad diaria 107,10. Entre estos dos niveles está el juego inmediato de la cotización de este par. Bueno, pues hasta aquí el análisis del día de hoy, 8 de marzo de 2012. Espero que les sea de utilidad. Tengan muchísimo cuidado en los horarios que se van a publicar las decisiones de tipos de interés y sobre todo a las 13:30 la conferencia de Mario Draghi. Buenos días y hasta mañana.